Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Y bueno, ¿qué tal estáis? Supongo que bien, ¿no? Porque ya dentro de 3 semanas ya son las vacaciones del colegio, por fin. Solo 3 semanas. ¿Y que ya habéis pensado qué es lo que vais a hacer en estas vacaciones? ¿Qué tenéis ganas de hacer? Que vais a tener ya dentro de nada toda la mañana libre, todos los días. Bueno, yo también estoy contento, que dentro de poco también va a venir el calor y ya tendréis ganas también de ir a la playa, de hacer excursiones, aire libre, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Y qué tal con la lección de la semana pasada? Espero que hubierais estado atentos, porque ya sabéis que, como siempre, vamos a empezar con las preguntas de repaso, para ver quiénes de vosotros habéis estado atentos. Así que, bueno, vamos a empezar, como siempre, con la primera pregunta, que es muy fácil. Mira, esta vez solo van a ser tres preguntas muy sencillas, ¿vale? La primera, muy fácil. ¿Os acordáis que en todas las historias que hemos estado viendo en el año estaban los fariseos, ¿no? Y los fariseos siempre tenían muchos problemas con Jesús. Siempre estaban enfadados con él y había muchos problemas. Y aquí, en la última historia que hemos visto, ¿os acordáis? La historia de la cena, de la última cena. Los fariseos tenían el mayor problema que habían tenido hasta el momento. Y planean hacer algo. ¿Qué fue lo que planeaban los fariseos hacer contra Jesús? ¿Os acordáis? Bueno, habíamos visto que esta vez habían hecho el peor de los planes. Querían matar a Jesús. Y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Pero tenían un problema. No eran capaces de encontrarlo porque no sabían dónde estaba. Pero, ¿cómo consiguieron encontrarlo? ¿Gracias a qué? ¿Os acordáis? Bueno, había un discípulo, uno de los amigos más cercanos de Jesús, que le traicionó. Fue a los fariseos para contarles dónde estaba Jesús a cambio de dinero, de unas monedas. ¿Cómo se llamaba? Una pregunta un poco más difícil. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba este discípulo de Jesús, el que le traiciona? ¿Os acordáis del nombre? Se llamaba Judas. Bueno, espero que muchos de vosotros os hayáis acordado, porque seguro que habéis estado muy atentos, como siempre, ¿no? Bueno, y la última pregunta, vale, esta es fácil, que era lo más importante de la historia. ¿Os acordáis que la historia se llama La Cena, la última cena, ¿no? De despedida. Jesús había cenado con sus discípulos, con sus amigos más cercanos, y os acordáis que en un momento dado Jesús toma el pan y toma el vino con los discípulos y ora, dando gracias a Dios por ellos. ¿Y por qué motivo Jesús tomó el pan y tomó el vino con esos discípulos? Era por un motivo especial, ¿os acordáis? Si os acordáis, habíamos hablado que hacíamos todos los domingos, el primer domingo de cada mes en la iglesia. Es algo que nosotros seguimos haciendo después de 2000 y pico años. Tomamos el pan y tomamos el vino también, ¿no? Todas las personas bautizadas de la iglesia lo hacen. Venga, ahora ya os vais acordando un poco más, ¿no? ¿Y por qué lo hacíamos? Que lo decimos siempre. Jesús también lo dijo en la historia. A ver, una pista era ¿para acordarnos de qué? De algo muy importante que hizo Jesús. ¿Qué era? ¿Os acordáis? Era para acordarnos que Jesús nos salvó, que Jesús dio su vida para salvarnos, como un superhéroe, como muchas veces hemos dicho. Y es importante que nosotros nos acordemos, porque Él ha hecho tanto por nosotros que Dios se pondría muy triste si no nos acordáramos de Él, ¿no? Bueno, muy bien. Estoy seguro de que habéis conseguido responder todos. Pero hoy toca y otra historia que, como siempre, tiene mucho que ver. ¿Os acordáis que Jesús fue traicionado por sus discípulos, ¿no? Por su discípulo Judas. Pues aquí la historia continúa, porque en la anterior historia todavía no se lo habían llevado, no le habían hecho nada malo, ¿no? Todavía. Pero en esta historia, los malos, que ya habíamos hablado, el imperio romano que quería ir a por Jesús junto con los judíos, aparecen en escena. ¿Qué pasará? Bueno, pues lo vamos a ver ahora en el juego. Ya sabéis que siempre ponemos el vídeo, pero que podéis jugar al vídeo en el móvil, ¿vale? La Biblia app para niños, la historia que toca esta semana, la vais a ver ahora mismo, que la ponemos en el vídeo, dentro vídeo. En el huerto.
Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: «Esta noche ustedes me abandonarán». «Yo no», Pedro declaró. «Jesús, yo jamás te dejaré». Jesús suspiró: «Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces». «Prefiero morir por ti antes que hacer eso», dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: «Muéstrame otro camino. Si no, haré lo que me pides». De repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar. «Yo soy a quien buscan», dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro lo siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó: «¿Tú no estabas con Jesús?». Pedro respondió asustado: «No». Otras 2 personas le preguntaron lo mismo. «Están equivocados», dijo Pedro. «Ni siquiera conozco a Jesús». Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. La Biblia App para niños. Descárgalo ahora. Es gratis. Bueno, y ahora que ya habéis jugado al juego o habéis visto el vídeo, vamos a hablar un poco sobre lo que acabamos de ver. Al principio del todo pasa algo muy interesante. Cuando está Jesús reunido con todos sus discípulos, habla con Pedro y le dice una cosa que al principio es un poco extraña. No sé si lo habréis entendido, pero vamos a intentar entenderlo. Le dice: «Antes de que cante el gallo por la mañana 3 veces, tú me negarás 3 veces». Uy, pero ¿eso qué es lo que significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Pensadlo un poco. Bueno, no sé si vosotros habéis estado alguna vez en el campo o en alguna granja. Sabéis que por la mañana, muy temprano, los gallos cantan siempre por la mañana. Y si tú vives en el campo y no tienes despertador, como hoy en día, que hoy en día a lo mejor para ir al colegio, bueno, a lo mejor os despiertan vuestros padres, pero sabéis que también tenemos el despertador en el móvil o en un reloj y pum, pum, suena. Pero eso es una copia de los gallos, que llevan haciéndolo muchísimo tiempo, y los despertadores antiguos en las granjas eran los gallos. Entonces el gallo por la mañana temprano hace kikiriki y entonces te despiertas, ¿no? Pues entonces Jesús le dice: el gallo que canta por la mañana, pues antes de que cante 3 veces, porque el gallo siempre cantaba varias veces, no solo una. Así si te quedas dormido, pues te despiertas. Bueno, antes de que cante 3 veces, que le iba a negar 3 veces. ¿Pero cómo que negar? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pues bueno, imagínate que tienes tu mejor amigo en el colegio, ¿no? Seguro que todos tenéis un amigo en el colegio que os lleváis mejor con él, ¿no? Que siempre jugáis juntos. Bueno, pues imagínate que te pregunta el profesor: oye, ¿tú conoces por ejemplo, que tu amigo es Pedro, ¿no? ¿Tú conoces a Pedro? Y le dices: no lo conozco de nada, vamos, ¿qué me dices de él? No quiero saber nada, ni me hables de él. Hombre, eso estaría un poco feo, ¿no? Si es tu mejor amigo, pues tú le hablas a otras personas de él, ¿no? No le vas a decir: oye, que no lo conozco de nada. Y es que pasaba que como en esa época Jesús tenía muchos enemigos, si decías que eras amigo de Jesús, a lo mejor la gente se podía enfadar. Pero claro, no serías un buen amigo
Sí, porque la gente se enfade y tú dices que no le conoces, ¿no? Estaría feo. Pues eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Dices que eres muy, muy buen amigo mío, que harías lo que fuera por mí, que incluso darías tu vida por mí, que me ayudarías siempre. Pero, bueno, pues yo te digo que la próxima vez que te pregunten por mí vas a decir que no me conoces. Qué feo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente que pasa, que también es muy interesante. ¿Os acordáis que durante todas las clases hemos estado hablando del plan que tenía Dios, ¿no? Cuando hablamos del pan y del vino, hablamos de que Jesús dio su vida para salvarnos, ¿no? Pero todavía no hemos visto qué es lo que ha hecho para salvarnos. Pues ahora se está aproximando el plan que va a hacer. Ya sabéis que es un plan en el que va a tener que dar su vida. Imaginaos, es algo muy difícil para él. Pero Dios le ha dicho que eso es lo que tiene que hacer para salvarnos. Y entonces vemos que se va con Pedro y con Juan a orar al huerto. Y de eso también hablamos todas las semanas, de lo importante que es hablar con Dios. Pero, ¿por qué razón va a hablar con Dios justo en este momento? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Os acordáis de qué es lo que le pasa a Jesús? ¿Por qué creéis que es? Bueno, es fácil saberlo porque en la historia nos cuenta lo que le dice a Dios. ¿Qué es lo que le dice? ¿Os acordáis? Estaba preocupado por algo. Y por eso quería hablar con Dios. ¿Qué era? A ver quién se acuerda. Bueno, estaba preocupado porque sabía que dentro de poco se lo iban a llevar porque lo querían matar los judíos, ¿no? Que le iba a traicionar su amigo y se lo iban a llevar, pero él le dice a Dios, sabe que es el plan para salvar, pero le pide a Dios si hay alguna otra manera, porque, claro, tiene que ser muy difícil, ¿no? ¿Pero por qué ora en ese momento? Porque podía haber hecho otra cosa. Pues porque lo hemos hablado muchas veces. Qué importante es que hablemos con Dios cuando vemos alguna situación difícil o cuando lo estamos pasando mal. ¿Por qué? Porque Él es el que le va a dar fuerzas para poder hacer las cosas buenas, para poder hacer lo que tiene que hacer, la voluntad de Dios. Y aunque a veces no entendamos o parezca muy difícil lo que hay que hacer, sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por eso es muy importante que hablemos con Él, porque Él es el que nos va a ayudar para poder hacerlo. ¿Os acordáis que muchas veces cuando habíamos hablado también de la tentación, que a veces es muy difícil, pero si hablamos con Dios, Él nos da el poder y nos da la fuerza para poder hacerlo? Y luego ya por último, ¿qué vimos que fue lo que pasó finalmente? Judas le traiciona al final, le entrega a los romanos y se lo van a llevar para matarlo, pero ¿qué pasa también con Pedro? Llega el momento, canta el gallo, como había dicho Jesús, y hay unas personas que le dicen, oye, a ti te conocemos, tú estabas con Jesús. ¿Y qué contesta él? ¿Quién se acuerda? Pues Pedro contesta, no, yo no lo conozco, no, por favor, dejadme en paz, que yo no tengo nada que ver con él. Porque claro, si decía que era amigo de Jesús, se iban a enfadar con él, porque a la gente no le caía bien Jesús. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que muchas veces esto también sigue pasando hoy en día. Muchas veces hay personas que si saben que somos amigos de Jesús, pues a lo mejor puede ser que se burlen de nosotros o puede ser que no lo entiendan. Pero, ¿cómo se sentiría Jesús si hacemos como que no le conocemos? No puede ser, ¿no? Después de todo lo que ha hecho por nosotros, después de que Él cada día está con nosotros y es nuestro amigo. Por eso muchas veces hemos hablado lo importante que es cuando tenemos amigos o compañeros de clase, que podamos hablarles también de Jesús, porque si es nuestro amigo, es importante que hablemos de él. Si hacemos como que no lo conocemos, estamos traicionando a nuestro amigo. Eso no puede ser. Y como vimos en la clase pasada, es importante que nos acordemos de Jesús, pero también es importante que le hablemos de Jesús a otras personas. Bueno, y ahora como siempre pasamos al versículo con mímica. Y ya sabéis que como siempre tenéis que intentar decirlo a la vez que yo y poder hacer los gestos. Y para eso podemos parar el vídeo y repetirlo todas las veces que haga falta, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, y ahora que hemos terminado con la mímica, ¿qué nos enseña este versículo? ¿Qué rasgo de la personalidad es el que toca hoy, como todas las semanas? Pues es un rasgo que ya lo hemos visto más veces o al menos parecido, y es la lealtad. Si somos verdaderamente amigos de una persona, es importante no solamente que se lo digamos, que le digamos, oye, soy tu amigo, te quiero mucho, sino que también hay que demostrar que verdaderamente lo queremos o somos su amigo. Y eso se hace de muchas maneras.
hemos visto muchas maneras. La semana pasada, acordándonos de esa persona, de las cosas buenas que ha hecho por nosotros. Pero también hablando bien de él a otras personas que conocemos. Y también no traicionándole. No decirle que vamos a hacer algo y luego no hacerlo, ¿no? Y con Dios pues pasa lo mismo. Tenemos que acordarnos de Él. Si Él nos dice que algo es bueno hacerlo, pues no le vamos a decir que sí, pero luego a escondidas no lo hacemos. También vamos a hablar con Él cada día, como todas las semanas vemos, y cuando estemos con nuestros amigos hablaremos bien de Él, ¿no? Pues todas esas cosas son la lealtad. Y es buena hacerlas con Dios, es bueno tenerla con nuestros amigos, es bueno tenerla con nuestros padres. Es un rasgo de la amistad también. Y que es importante. No queremos ser como los discípulos que traicionaron a Jesús. Y a veces es difícil y a veces puede costarnos, ¿no? Porque a veces, como oraba Jesús, a lo mejor no nos apetece mucho obedecer a Dios en un momento dado. Pero en eso consiste la lealtad, en esforzarnos y también pedirle a Dios que nos ayude para ser leales y para no traicionarle. Bueno, y terminamos como siempre hablando con Dios. Dios, gracias por esta semana, por haber podido aprender, por haber podido estar juntos en esta clase de escuela dominical, y gracias porque pronto podemos estar juntos y podremos vernos, y también que tendremos vacaciones y podremos disfrutar. Amén. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta clase y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!